Vamos a otro tema que tiene también relación con la pandemia que se está viviendo. Aquí en la región metropolitana, los índices de contaminación han disminuido debido al menor flujo vehicular en las calles a raíz de la cuarentena que se ha decretado en varias localidades o comunas por el COVID-19. Sin embargo, el plan de descontaminación en la capital sigue en marcha y ya está vigente la restricción vehicular permanente. ¿Qué se espera para el invierno? Lo queremos conversar con Cristóbal de la Maza, superintendente de Medio Ambiente. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenos días. Muy buenos días, Carla, y muy buenos días a todos los teleaudiencias que nos están escuchando. Desmenuzando y partir desde lo más particular o reciente, que es la restricción vehicular, para que luego vayamos ampliando la mirada a la contaminación en general, que es un tremendo problema que repetimos año a año y del que venimos hablando hace mucho tiempo. Quiero partir por la efectividad que tiene la medida de la restricción vehicular, porque a algunos alcaldes no les ha hecho mucho sentido en el contexto de la pandemia. Si bien reconocen que la contaminación ayuda al contagio, también dicen que bajar a la gente del auto para subirla al transporte público finalmente pone en riesgo a las personas porque se reduce el distanciamiento social. ¿Qué piensa usted o por qué se justifica esta restricción vehicular en Santiago? Bueno, Carla, primero aclarar que la restricción vehicular que rige en Santiago es una medida permanente, es una medida que se establece desde el 1 de mayo hasta el 31 de agosto, y a lo que apunta es a una reducción permanente también en los niveles de contaminación. ¿Cómo logra esto? Bueno, incentivando a las personas que tienen vehículos que son desde el año 2011 hacia atrás, o vehículos sin sello verde definitivamente, a que recambien su forma de movilizarse. Esto ya se ha producido durante los años y hemos visto un recambio importante, una renovación del parque vehicular en Santiago que ha permitido obtener mejores niveles de contaminación en el tiempo. En la condición de pandemia, sin duda está en entredicho el beneficio de una medida como esta, ya que la renovación del parque ocurrió. Ahora, igual es importante mantener estas señales, aunque es algo que deberíamos revisar durante el invierno y de manera dinámica, así como se está realizando con otras medidas de la pandemia. Claro, porque algunos dudan de la efectividad que pueda tener. Incluso había alcaldes que pedían que esta medida se suspendiera, aunque se ha dicho que en el fondo debería haber una evaluación por parte de la autoridad sanitaria, en este caso, por ejemplo, si se tomara una decisión como esta. Desde el Ministerio de Transportes dicen, a nosotros nos corresponde ejecutarla simplemente, y lo mismo desde el Ministerio de Medio Ambiente. De todas maneras, yo creo que hay que mantenerla, aunque siempre debería estar en evaluación y revisión. Lo primero que hay que hacer es quizás aumentar la frecuencia del metro, del transporte público, de tal manera de favorecer el distanciamiento social. Pero la medida de restricción, como es una medida estructural del plan, es importante sostenerla y revisar si se necesita aumentar el flujo vehicular en el tiempo. Este invierno hemos visto aproximadamente sobre un 20% de reducción de la contaminación en Santiago, así que es algo que obviamente nos da cierta holgura. Superintendente, de todas maneras, más allá de la revisión que se tiene que hacer de esta medida en este contexto, me pregunto si, por ejemplo, el año pasado hubo balance sobre cuánto contribuye, en el fondo, cuántos autos salen de circulación, cuánto baja la contaminación, porque también hay muchos que aseguran que la mayor fuente de contaminación no está en los vehículos y tampoco en los vehículos que sí tienen sello verde, que supuestamente son menos contaminantes, sino que en otro tipo de fuentes. Entonces, ¿cuál es el impacto de la medida sobre la descontaminación que se espera para Santiago? Es una excelente pregunta. Primero hay que aclarar que para llegar a los niveles de contaminación considerados seguros, que todavía estamos muy lejos en Santiago, se requieren todas las medidas posibles. Acá hay que reducir emisiones en todos los tipos de fuentes, incluidas las fuentes móviles. Ahora, sin duda las fuentes móviles ha sido uno de los sectores que más ha mejorado en términos ambientales, y ya ahora ya tenemos normas de entrada que son equivalentes a las normas europeas. Estamos hablando de estándar Euro 6, que es de los más exigentes del mundo, un poquito más contaminante que vehículos ya de alta gama, vehículos eléctricos, híbridos, etcétera. Así que hemos avanzado bastante en términos de fuentes móviles. Y lo que queda pendiente es abordar
el tema de fuentes fijas y la leña, porque uno se lo olvida, uno piensa está prohibida la leña, el uso de la leña en la provincia de Santiago, pero en el resto de la región metropolitana aún se autoriza el uso de este sistema de calefacción y eso afecta sin duda también a la provincia de Santiago. Compartimos la misma cuenca atmosférica y eso afecta todos los años los niveles de contaminación. Superintendente, y precisamente en este tema, yo no sé si ustedes esperan que pueda haber un recrudecimiento, porque aquí lo que se está afectando con esta crisis no solo es la salud de las personas, sino también el bolsillo. Está aumentando el nivel de desempleo, la gente ha perdido poder adquisitivo, tenemos sectores sumamente deprimidos y lo hemos visto en las cifras económicas que se han entregado. Y ahí hay varios que empiezan a advertir y dicen, bueno, mucha gente en vez de calefaccionarse con sistemas más limpios va a volver a la parafina o va a seguir con parafina, con carbón en algunos casos, con leña en muchos casos. Y no solo en Santiago, también en otras ciudades. Esto es un incentivo para la leña húmeda, por ejemplo, que es mucho más perniciosa, digamos, para el medio ambiente, pero también es más barata. Entonces la gente dice, bueno, es lo que puedo pagar. ¿Cómo proyectan ustedes eso? Es difícil, creo yo, pedirle a la gente que haga un esfuerzo adicional cuando el bolsillo está tan afectado. De todas maneras, o sea, se entiende que hay un componente social muy fuerte aquí, sobre todo este año en que la economía se ha visto afectada tan seriamente, pero aquí hay que considerar que los temas de contaminación es un tema de salud pública. Hemos visto el compromiso de la población en medidas que son bastante restrictivas como las cuarentenas y cómo eso ha ayudado a que muchas ciudades hayan bajado la tasa de contagio. Acá en el tema de la contaminación es de la misma índole. Nosotros tenemos importantes niveles todos los años de enfermedades respiratorias y sin duda de muerte, y es de una escala de la pandemia que vemos todos los años, año a año, en términos de contaminación, sobre todo en el centro sur. Aquí el llamado es a los que pueden, obviamente, que migren a otros sistemas de calefacción y los que no, que favorezcan el uso de leña seca. Aquí hay un tema de responsabilidad y de conciencia el efecto de nuestras acciones personales sobre la comunidad, sobre nuestros vecinos. Ahora, ¿cuánto hace el Estado también para apoyar esa decisión o esa posibilidad del recambio, el que la gente diga, ya, ok, voy a hacer un esfuerzo, pero también me vendría bien una ayudita? Si me voy a cambiar de la parafina a la electricidad, pucha, tener un incentivo para que no me salga tan caro. ¿Cuánta ayuda del Estado hay para que esa decisión no dependa solamente de las condiciones económicas? Temas principales que afectan la contaminación, sobre todo en el centro sur. Lo primero es el nivel de consumo de leña y eso tiene que ver con la aislación térmica. El Estado tiene programas de subsidio de aislación térmica que año a año va renovando, aunque hay que reconocer que es una tasa que no es la que se esperaría. Vamos quizás más lento de lo esperado. En términos de los equipos de calefacción también hay programas de subsidio y que ahora probablemente vamos a ver el lanzamiento de estos programas en todas las ciudades que tienen este tipo de problemas. Y finalmente está el tema del combustible, que afecta entre un 20 y un 30% los niveles de contaminación. Y eso, bueno, ahí obviamente que aún no hay programas de subsidio que apoyen a migrar a combustibles más baratos y hay que evaluar cuáles son las medidas necesarias en este caso. Lo primero quizás es apelar a la responsabilidad. Aquí hay un tema de conciencia que nuevamente tengo que recalcar y que si bien hay familias que están en una situación más complicada, los que pueden sí tienen que aportar a descontaminar nuestras ciudades. ¿Qué está pasando con la fiscalización? Porque también este año es un poco distinto, porque como se están fiscalizando las cuarentenas, vemos más fiscalizadores en la calle, vemos más carabineros, por ejemplo, que pudieran también estar atentos a lo que está pasando con la restricción vehicular, pero la fiscalización de la leña, la fiscalización también de la restricción vehicular, el año pasado fue intensiva, yo tengo, y a lo mejor es una percepción muy equivocada, pero tuve la percepción el año pasado de que no se fiscalizaba tanto la restricción vehicular, salvo cuando partía, pero después como que daba la impresión de que había gente circulando con restricción y no le pasaba mucho. Hay un problema también, siento yo, en diferenciar, porque como esto rige del 2012 para atrás y no para los autos más nuevos, también es complejo. ¿Qué tan difícil es la fiscalización de todas estas medidas? La fiscalización de la restricción
restricción vehicular es algo muy complejo. Solo en Santiago tenemos más de 2 millones de vehículos. Siempre yo creo que va a ser imposible, aunque tengamos muchos fiscalizadores en la calle, controlar esta medida en un 100%. Y por eso, de nuevo, hay que apelar a la autorregulación, a la responsabilidad de la ciudadanía. En materia de leña, que es lo que nosotros nos hemos enfocado como superintendencia, la restricción vehicular está a cargo del Ministerio de Transporte. Nosotros ya nos adelantamos, llevamos varias semanas intensificando la fiscalización en terreno en un acto coordinado con varios servicios públicos, entre ellos CONAF, el SAC, el Ministerio de Energía, sin duda el Ministerio del Medio Ambiente, y nos hemos ido desplegando en las distintas ciudades del sur, intensificando la fiscalización tanto del comercio de leña como de otras medidas que son las que incluyen los planes de descontaminación. En este caso, esto ha sido muy exitoso, sobre todo por el aporte de los alcaldes. Aquí hay que entender que, además de la regulación ambiental que rige en distintas ciudades, tenemos ordenanzas municipales que también regulan la leña, y eso aporta con inspectores municipales en terreno fiscalizando, y también con el aporte de Carabineros de Chile, que ha sido fundamental en este despliegue del año 2020. El año 2019 fue un año favorable desde el punto de vista climático y tuvimos menores niveles de contaminación que otros años, pero este año nosotros nos estamos poniendo en el peor de los casos, aunque se han mantenido esta condición favorable, gracias a Dios, todavía. Bueno, y me imagino que las cuarentenas aportan a eso. O sea, mañana a las 10 de la noche entran en cuarentena 25 comunas de la región metropolitana. Eso debiese impactar en los niveles de contaminación sí o sí, ¿no? En Santiago, sin duda, la gente se mueve menos, la industria está lamentablemente deprimida, entonces tiene menores actividades, y eso tiene un lado que ha beneficiado a la ciudad de Santiago en menores niveles de contaminación. En el centro sur, en tanto, bueno, uno esperaría que fuera lo contrario. Las personas están en sus hogares, usan más calefacción, eso redunda en más emisiones y por ende más contaminación. Lo que hemos visto, en cambio, en la información que tenemos, es que también se ha visto una baja en la contaminación hasta la región del Biobío. Más al sur, en la Araucanía, hemos visto peores índices en la región de los lagos y de los ríos, bastante similar al año pasado, y en Aysén hemos visto que ha empeorado la condición bastante. La contaminación es aproximadamente un 15% mayor este año a la del 2019. Ahora, entonces, esto varía. es que usted lo está comparando con el 2019, porque en el fondo, comparándolo con Santiago, hay ciudades en Chile que están mucho más contaminadas que Santiago. Usted hablaba de Aysén, Coyhaique sobre todo está muy contaminado. Lo que pasa es que somos tan centralistas a veces que creemos que Santiago es la más contaminada, pero no es así. Usted me dice que además de esa diferencia que en los últimos años se viene dando, donde en el sur tenemos ciudades más contaminadas, esas ciudades este año ya presentan más contaminación que el año pasado. Sí, la ciudad de Coyhaique es la ciudad más contaminada de Chile y presenta índices que son los niveles de contaminación más altos de Latinoamérica. Entonces, es una situación que es preocupante y por eso nosotros como superintendencia hemos este año intensificado drásticamente la fiscalización de la leña. Acá es importante iniciar este proceso, apelar a la responsabilidad de la ciudadanía, pero también hacer cumplir la normativa vigente, que es, en este caso, la prohibición de venta de leña húmeda. Bien, pues ojalá que esas fiscalizaciones sigan rindiendo frutos y que evidentemente se logre rebajar los niveles de contaminación, que además hoy día es otra de las amenazas para la propagación de virus y enfermedades respiratorias. Muchísimas gracias, superintendente. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Carla. Que tenga un buen día. Nos vemos.